Buenas noches. El Señor les bendiga. Amén. Vamos a tener unos segundos de oración, por favor. Señor, gracias por este tiempo, que es único, es irrepetible. Y cada día, Señor, es un desafío. Cada día, Señor, tenemos el honor de poder hablar contigo, de dirigirnos a ti, invocar tu nombre, recibir las bendiciones de tu mano abierta, Señor. Padre, hoy me toca dar este mensaje. Te pido, Señor, que prepares los corazones de tu pueblo, que ellos preparen sus corazones. Como decía mi esposa, son tiempos finales y tu manifestación está pronta, Señor. Podemos percibirlo en el Espíritu, Señor. Padre, y necesito tu gracia para compartir tu palabra. Ayúdame, Señor. Bendice a mis hermanos, los que no están. También oramos por ellos, tu mano sobre ellos. Oramos por cada uno de los santos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entre otras cosas, hoy se cumple 35 años de Casa de Adoración Guadalajara. Hoy es el cumpleaños de Casa de Adoración. Nos compartía el pastor en esta mañana y bueno, le compartí unas palabras de bendición también, como ellos, al ser sensibles a la voz de Dios, hoy han sido de mucha bendición para todos nosotros también, ¿no? No solamente para la iglesia local, sino para la ciudad donde está Casa de Oración, sino para lo último de la tierra, que somos nosotros que estamos aquí en esta parte. Y gracias a Dios por Casa de Oración, por los pastores. Dios bendiga al pastor Chuy Olivares, a su esposa Vicky y a todos los pastores. Y oramos por cada uno de los pastores. Amén. ¿Cómo están ustedes en esta noche? Bien. Bueno, no sé si van a estar tan bien después de escuchar el mensaje, pero trataré de compartirlo de una manera muy temerosa, considerando que es la palabra de Dios, que debemos estar atentos. Me hubiese gustado que estén todos, pero vieron cómo es la cosa, ¿no? Esto es como un bingo, una lotería, nunca se sabe, ¿no? Algunos dijeron, no cayó piedra, no llovió, ¿no? Ya hicieron planes temprano, no, hoy nos quedamos a ver una película con pochoclo. Pero no sé si están así, pero estamos lo que tenemos que estar. Igual el mensaje les va a llegar por el video, ¿no? Se van a salvar. Es muy difícil llevar el mensaje. Es muy difícil. Porque preparar un mensaje motivacional, un mensaje que te levanta la carne, ¿no? El ego, que te dice, no importa, está todo bien, Dios te ama y te va a bendecir, es más fácil. Pero dar un mensaje a la iglesia local, un mensaje sólido y fuerte, es difícil. Pero bueno, trataré de expresarlo. La vez pasada escuchaba a un famoso cirujano argentino, profesor de la Facultad de Medicina, y comentaba con asombro la desfachatez, irrespetuosidad, la falta de obediencia, la falta de sujeción de los estudiantes de medicina. Que muchos de ellos son nenes de mamá, son tipos grandes que tienen su Ferrari, ¿no? Que van a la facultad utilizando aún facultades públicas, ¿no? Personas de buena posición económica. Y decía este profesor que a uno le dijo, López, puede acercarse un poquito más adelante, así puede escuchar mejor la clase, porque estamos gritando y no le escucho bien y usted no me escucha bien a mí. Y el alumno le responde, ¿y usted quién es para darme órdenes? ¿Quién es usted para darme órdenes? Y contaba este profesor, decía, la verdad me asombra el comportamiento humano.
Me asombra el comportamiento de la gente de este último tiempo. Decía así, porque en nuestros tiempos, no sé si alguno de ustedes vivió la época escolar que cuando entraba la maestra o el profesor uno se ponía de pie. O sea, eso se perdió. Uno le dice eso a los chicos ahora y dice, ¿qué es eso? Nada, ¿quiénes saben eso? Que para ponerme de pie yo. No, es la autoridad. Y te enseñaban disciplina. Hoy las madres agreden, golpean a los maestros porque su niño rebelde, cabeza dura, burro, porque no estudia, se sacó un 2. Y va la madre y le golpea a la maestra. O sea, no es muy gracioso, ¿no? Es trágico, es dramático lo que está pasando. ¿No les parece horrible esa falta de sujeción y obediencia? ¿No están de acuerdo conmigo? ¿No les parece algo horrible? Bueno, pero no se sorprendan tanto que aún dentro de la iglesia también hay falta de sujeción. Es un problema. Sinceramente, ¿qué desean escuchar estos próximos 50 minutos? Por ahí menos. ¿Cuentos? ¿O quieren que les diga la palabra de Dios? Palabra de Dios. Bueno, vamos a la palabra de Dios entonces. Vamos a buscar Hebreos capítulo 13. Voy a decir a Hugo que me ayude. Porque no habría dado al locutor 1. Vamos a ver con el locutor 2. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Uno de los tantos que vamos a compartir. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Bien, obedeced. ¿A quiénes? A vuestros pastores. Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta para que lo hagan. ¿Para que hagan qué? Bueno, velar por las almas, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Otra versión dice, obedezcan a sus pastores o sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes. Ellos tienen que rendir cuentas a Dios. Darle motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Para que ustedes estén tranquilos, este mensaje también va a ver a Sategui, así que no se piensen que es para ustedes. Obedecer es la palabra griega peizo, que significa descansar, confiar, creer, darle crédito. A una persona uno confía, le da crédito, ¿no? Descansa en esa persona. Eso significa obedezcan a vuestros pastores. Sujetaos, la palabra sujetar, que es la palabra clave de nuestro mensaje de hoy, porque se llama sometidos a su palabra. No sometidos a un hombre, sino sometidos a su palabra. Pero ¿cómo uno se somete a su palabra? Obedeciendo a lo que dice su palabra, ¿no? Entonces lo que estamos diciendo es su palabra. Dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Sujetados viene de la palabra jupeico, someterse, rendirse, ser débil o manejable, quien se coloca debajo de autoridad. Eso significa sujetaos. Obedecer a vuestros pastores. Esta mención triple de los gobernantes es peculiar en las epístolas de Pablo, dice el comentario. Pablo incluye a los gobernantes en su exhortación, pero aquí se limita a la Asamblea General de la Iglesia, se limita a la Iglesia, a los cuales se le manda que se rinda reverente sumisión a los pastores que Dios ha colocado. Vale remarcar eso, ¿no? Que Dios ha colocado. Ahora bien, esto es precisamente lo que podría esperarse cuando el apóstol a los gentiles escribiese a los cristianos, entre los cuales Jacobo y los 11 apóstoles habían ejercitado autoridad más inmediata, porque ellos fueron los apóstoles de Jesús.
Convenía que no pareciese que se oponía a la autoridad de aquellos dirigentes, sino más bien que fortalecía las manos de ellos. No pretende tener autoridad alguna sobre ellos mismos, porque Pablo podría decir, no, obedézcanme a mí, yo soy el único pastor. No, dijo, acordaos de vuestros pastores. Y estaba hablando de Jacobo, de Pedro, de Juan y de los otros más mayores, digamos, de edad y en el Señor. Sujetaos como asunto de respetuosa sumisión. Lo que pasa es que nos trae malestar esa palabra, sujetarse. Nos suena a dictadura militar. Nos suena a algo rígido, nos suena a mandoneo. Pero si se fijan en la palabra de Dios, dice sujetaos. Está hablando de un llamado a la voluntad, a la propia voluntad de cada uno. Uno se sujeta a quien quiere y a quien no quiere. Sujetaos a ellos. Ellos, por su parte, así en el griego, como ellos cumplen su deber, así vosotros el vuestro. O sea, si ustedes se sujetan, ellos también cumplen su deber. Han de dar cuenta, dice el Señor, porque ellos han de dar cuenta. El más fuerte estímulo a la vigilancia es el temor a esa amenaza que agita continuamente el alma del pastor. El verdadero pastor tiene temor, miedo, nervios, tensión. ¿Por qué? Porque algún día va a rendir cuenta al príncipe de los pastores por cada uno de los que el Señor les puso como iglesia. Algunos no tienen temor de esto y maltratan a las ovejas y las destratan y las usa y les saca el dinero y etcétera, ¿no? Las usa y después las tira. No han leído, parece, este pasaje o no lo han comprendido. Es una grave responsabilidad que un hombre, en este caso un pastor, tenga que dar cuenta por el hecho de los otros. Cuando a veces ni uno mismo es capaz de dar cuenta de sus propios hechos. Por eso el pastor exhorta para que se enderece, se corrija a un hermano que está mal. Porque el pastor va a dar cuenta si no le dice. Como la atalaya, ¿se acuerdan? Si la atalaya avisa y el que escucha hace caso omiso, la sangre cae sobre el que escuchó y se hizo el sordo. Ahora, si el que escucha, si el atalaya sabe y no le advierte al que está pecando, morirá el pecador, pero también rendirá cuenta y será castigado el mensajero. Dijo un antiguo predicador, me pregunto si será posible que algunos de los pastores puedan ser salvos bajo esta responsabilidad. Con alegría, para que lo hagan con alegría, por vuestra obediencia, anticipando también de vosotros seréis el gozo de ellos en el día del juicio. En el día del juicio, traten de imaginarse, poder encontrar a cada uno de ustedes en aquel día cuando estemos con el Señor, ya no en un juicio de condenación, pero ya cuando estemos en el cielo y divise las caritas de cada uno. ¡Qué alegría para un pastor! ¿No? ¿Se acuerdan? ¿Se imaginan? Por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo, dice Pablo en Filipenses 4:1. Pablo dice, ustedes son la corona de mi trabajo, el fruto. Dice que los pastores deben trabajar, no deben darle motivos para que ellos puedan trabajar con alegría, no gimiendo, dice esta versión, por vuestra desobediencia. Temiendo acaso que el día de la rendición de cuenta se pierdan algunos o pierda que sea parte de su corona. Me imagino yo unas piedras de su corona, cada uno de ustedes es una piedra, pero en buen sentido, ¿no? Alivianadle la fatiga a su pastor con toda atención y respeto, para que con alegría pueda cumplir su misión, que es bastante arduo, aunque muchos pretendan rebajar el trabajo de un pastor. Y yo cuando hablo en nombre de otros pastores, no hablo de mí. Cuando pienso en esto, pienso en el pastor Chuy Olivares, pienso en el pastor Adolfo Ambrosetti, hoy es su cumpleaños. Pienso en otros pastores amigos, el esfuerzo, el trabajo, el desgaste, la enfermedad que le atrae, que le trae el ministerio por el sufrimiento. Ustedes tendrían que escuchar, se asombrarían, se espantarían si escucharan una conversación privada de pastores.
hablando de las cosas que pasan dentro de la iglesia. Bueno, el mismo Señor dijo, ya no, ¿hasta cuándo os he de soportar? Les dijo, ¿no? Y Pablo dijo, me parece que trabajé en vano con ustedes todos estos años. O sea, hay un momento de que uno no encuentra y nos pasa. Dios será provocado cuando un pastor está entristecido o abatido a causa de las ovejas. Dios es provocado. Dios se enoja ante esta situación. Porque ustedes acuérdense que el Señor dijo, envié mensajeros cuando hace la parábola de aquel que fue a la viña, que envió los mensajeros y los mataron, que eran los profetas. Después mandó al Hijo y también los mataron. Fue una gran afrenta para el dueño de la viña. Y el dueño de la viña es el Señor. Si alguien tiene problema con la palabra, pues enójese con el Señor, no con el mensajero. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos. Estaba hablando de ministros. Sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Han habido casos, y hablo de mi ministerio, no voy a hablar de otro ministerio. Yo por ahí doy una directiva, hay líderes en la iglesia, por ahí doy una directiva, bueno, hermano, vos te encargás de esto. Y por ahí el hermano le dice a los hermanos, tenemos que hacer tal cosa. ¿Y vos quién sos? Pero me dijo el pastor, no, si no me lo dice el pastor, yo no. Y esas situaciones a veces como, ¿entre qué estamos? ¿Hermanos? ¿Qué somos? ¿No? ¿Ovejas o cabras o cabrejas? ¿No? Y es difícil esa situación, y ahí demuestra el carácter, cómo está el carácter. Vamos a leer 1 Corintios 16, 13 al 18. 1 Corintios 16, 13 al 18. Hoy, para que quede claro el mensaje, el núcleo del mensaje es sometidos a su palabra. Velad, estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplicado vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Bien, el texto central de este párrafo es que se sometan a ellos y a otros como ellos que sirven al Señor. La palabra sometido viene de, como dije, hupotazo, esa es la palabra central, de ahí derivan varios significados del mismo nombre, de la misma palabra. Hupotazo significa subordinarse, obedecer, estar debajo, sujeto, sumiso. ¿Y cómo cuesta esto? ¿Cómo cuesta? Para las generaciones jóvenes, quizás esto puede sonar como algo medio, ¿no? Medio gorra, ¿no? Con gorra esto. O nos quieren, ¿cómo se llama? Lavar el cerebro, nos quieren manejar. Saben que yo hablo con conocimiento de causa, viví la dictadura militar. Los jóvenes no tienen ni idea de lo que es eso. Pues lo estudian en los libros, pero ni saben lo que es eso. No saben de lo que Dios les guardó. Aunque hoy vivimos un tiempo de peligro, pero por el otro lado. Pero saben que en el tiempo, cuando había dictadura militar, no había delincuencia. Los delincuentes eran los de arriba. Aclaremos eso también. Pero en las calles no había. No había borrachos en la calle.
guay con que haya un borrachito tomando cerveza en la esquina. Lo llevaban de la patilla. Y en el peor de los casos pasaban situaciones que los desaparecían. Entonces, cuando llega el año 1983, se pierde la guerra de las Malvinas en el 82, ya se comenzaba a hablar. Si ganaba la guerra de las Malvinas, Argentina ganaba, hasta hoy estarían los militares. Fíjense cómo Dios ha colocado la mano en todo esto, ¿no? Y cuando venía la democracia, yo lo viví muy de cerca, porque yo estaba ahí en Capital trabajando y realmente se veía el espíritu que había. ¿Cuál era el espíritu? Era como un caballo que estaba atado y esperaba que lo desaten. Como dice esa canción, caballo desbocado, ¿no? O el perro que está atado, que lo solta y sale y salta. Así estaban esperando la democracia por empezar para el destape. Esa palabra destape, los grandes saben de qué hablo. El destape era que antes no se podía decir malas palabras en la televisión, ni en el teatro, ni en el cine. Las canciones estaban como se dice, vedadas, es otra palabra. Estaban como... Censuradas. Gracias, censuradas, esa es la palabra. Todo censurado. Muchos artistas tuvieron que ser exiliados, etc. Cuando viene la democracia, se aplaudió al primer actor, me acuerdo quién era, Darío Vittori, algunos ni saben, un actor argentino, italo-argentino, dijo la primera mala palabra en el teatro y cayó el teatro en aplauso, porque fue la primera mala palabra. Después la primer vedette, no sé, sería Moria Kazan, cuando era más joven, la primer vedette que muestra algo que no se veía. Y así comenzó el desenfreno hasta el día de hoy. Como que el hombre no quiere someterse y piensa que la disciplina es algo que le coarta la libertad, pero lo que el hombre busca es libertinaje. Déjalo a tu hijo que vaya donde quiera. Ay, mamá, no, vos me dejás ir donde yo quiero, voy a ir a la iglesia a adorar al Señor. No, se va a Pompeya, no, antes, Pompeya no está más. En la iglesia. Es así. Entonces, como el hombre tiene tendencia al pecado, necesita someterse a Cristo. El hombre natural necesita someterse. En un trabajo, él, aunque sea muy malevo y muy gallito, el jefe le dice algo, por ahí es más joven que él, porque es el hijo del dueño, y le dice, andá, limpiame acá, andá para allá, y vení para... Y sí señor, le pertenezco, señor. ¿No? Porque por dinero tiene que obedecer. Bien, jupotazo, obedecer, someterse. Quisiera saber si alguna vez escuchaste alguna expresión como esta. Hermano, usted no se sujeta. Usted es una persona conflictiva. Usted es un rebelde. Usted no se sujeta a lo que manda la Biblia. ¿Escucharon una vez eso? ¿Alguien lo escuchó? El que lo escuchó porque es rebelde. Porque usted no se sujeta. Si lo escuchaste. No, no es mentira. Ahora pregunto, además de haberlo oído, seguramente lo dijiste, ¿no? ¿No dijiste alguna vez? Usted no se sujeta, O por ahí va al pastor, porque eso se da, y eso con mi esposa lo hemos visto. Pastor, mi matrimonio anda mal, dice él, porque mi mujer no se sujeta, sino que todo lo contrario, sujeta, no sujeta, ¿no? Y están buscándole la vuelta. Vamos a ver un poquito la sujeción. La sujeción en la iglesia. De todas las sujeciones, una de las que más trabajo le cuesta a la mayoría de los cristianos, creyentes y visitantes, porque hay tres grupos. Está el que te visita, que viene de vez en cuando,
cree que es parte, pero no es parte porque no está integrado, no se integra. Y está el cristiano fiel. A todos este grupo, y sobre todo el último, le cuesta mucho sujetarse. Y se sujeta mientras vayan dentro de los parámetros que está de acuerdo. Cuando hay algo que no le gusta, porque el Señor, como la mujer samaritana, le dijo, venían a ver, la charla venía muy bien, hasta que le dijo, tráeme a tu marido, ella le empezó a hablar de, ¿no?, de dónde hay que adorar. Ya seguiremos con la serie de Juan. Esto es un paréntesis el día de hoy, ¿verdad? Y hay muchos dolores de cabeza que trae a los pastores esta situación, y a los líderes de la iglesia también. Seguramente, si le pregunto a los que están con los jóvenes, seguramente les habrá pasado. Gracias a Dios tenemos jóvenes bastante dóciles que han entendido esto también. Pero hay momentos donde hay algunos que hacen lo que quieren. O a la que está con las damas, o a la que está con los varones, no sé si se da. Es una iglesia pequeña, ¿no? Pero se notaría rápido quién es. Si es una iglesia multitudinaria, sí, un grupo de los 500 que hay, bueno, no se nota tanto. Pero aquí empezar a decir por ahí evidencia alguno. Si el Señor te evidencia, bienvenido sea. Dice Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Bien, esta versión dice, toda persona debe someterse a la autoridad del gobierno, pues la autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Si examinásemos también Tito 3.1, también nos habla de lo mismo, nos habla de otro tipo de autoridad. Tito 3.1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Ustedes van a ver en la palabra que sujeción y obediencia va de la mano, no son dos cosas separadas, ¿no? Dice, recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios, tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. Y por último, en este grupo, el Evangelio de Juan 19:11, cuando el Señor está ante Pilatos, ¿recuerdan? Juan 19:11. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendréis contra mí, si no fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Ninguna autoridad tendrías contra mí, le dice, si no fuese de arriba. Y otro texto que lo leo yo aquí, ustedes lo apuntan, Daniel 2.21. Daniel 2.21, Él muda los tiempos, las edades, quita reyes, pone reyes, de la sabiduría, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y pensar que la vanidad de los sabios y los científicos, que los llevan a esmerarse toda su vida, porque han recibido sabiduría de parte de Dios, para demostrar que Dios no existe. Qué locura, ¿no? Dios le da la sabiduría al hombre para que desarrolle cosas buenas para la humanidad, pero ellos esa sabiduría la ponen todo su esfuerzo y se esmeran para demostrar que Dios no existe. Bueno, en descargo un poco en lo que decía Pablo, sométase a toda autoridad, y en mérito de la interpretación correcta de estas escrituras, vamos a decir que el apóstol de ninguna manera sugiere que Dios aprueba un gobierno corrupto. Tanto en la esfera del mundo, donde hay muchísimos corruptos, como también dentro de la iglesia. Y ahí queda flotando la pregunta, si habrá corruptos, donde lamentablemente sucede. Dios tampoco aprueba a los funcionarios y políticos que gobiernan sin someterse a Dios. Dios no los aprueba, aunque les permitió llegar.
Este principio es muy importante porque reglamenta bíblicamente toda clase de sometimiento y sujeción. Y voy a dar un principio para que lo anoten y lo peguen en la heladera. Sujeción a autoridad sujeta a autoridad. Como una fórmula matemática. Voy de vuelta. Sujeción a autoridad sujeta a autoridad. Jesús le estaba diciendo a Pilato, ninguna autoridad tendrías de todo lo que estás haciendo ahora si no te viene de arriba. El centurión dijo, Señor, envía la palabra y mi siervo sanará. Tú tienes el poder, la autoridad, porque yo como general o como superior mando a mi soldado que vaya para aquí y venga para allá y me obedece. Y ese centurión podía mandar porque tenía un general arriba que lo respaldaba. Entonces, cualquier cristiano que quiera servir al Señor, obviamente, va a tener que trabajar con otras personas. Si esa persona no se sujeta a las autoridades puestas por Dios, no tiene autoridad. De hecho, yo estuve diciéndole a algunos hermanos en privado, y lo digo hoy públicamente, hermanos, no se puede hacer nada fuera de la iglesia que no esté bajo el respaldo de la autoridad que Dios colocó. Como por ejemplo hacer cultos paralelos. Quizás algunos no vinieron porque hay un culto paralelo por ahí. No sabemos. Uno se ríe, pero usted se sorprendería de las cosas que uno después se entera con el tiempo, ¿no? Pero está establecida la iglesia local. Tenemos nuestras actividades, hay un seminario, hay reuniones de varones, de damas, de jóvenes, de niños. O sea, está cubierto todas las áreas. Entonces, hay que respetar eso. Y le hablo a los miembros de la iglesia. Yo creo que la mayoría son miembros de la iglesia. Tampoco es de Dios defender la legislación injusta, como está pasando por ahí, no sé, ¿no? Que legislan para ellos un aumento exorbitante de dinero y le quitan a los discapacitados un monto de dinero. Ahora se les devolvieron porque todos levantaron la voz. Si salía bien, se lo quitaban. Entonces Dios no apoya eso. Algunas veces, sin embargo, y en respuesta a los pecados de la gente, o por alguna razón que solo Dios conoce, el Señor permite temporalmente que gobernantes malvados prevariquen el poder. Prevaricar significa pisotear la ley, ¿no? Tal como los profetas del Antiguo Testamento lo denunciaron frecuentemente. Alguien dijo que los pueblos tienen sus gobernantes que se merecen. Y otro dijo que la iglesia tiene el pastor que se merece, no sé, también, habría que ver. Porque la lealtad hacia Dios siempre tiene prioridad sobre cualquier autoridad humana. Esther lo hace en el capítulo 4, versículo 16, cuando declara que aunque no sea conforme a la ley, igual ella entró a ver al rey. ¿Se acuerdan que el rey tenía que poner el cetro, si no moría? Hay que entender esto. Dios jamás haría que uno de sus hijos pecara. Dios no provoca ningún pecado ni empuja a ninguno de sus hijos a pecar. Dios no tienta a nadie. El diablo sí, ese te tienta. No importa lo que diga el hombre, pero que quede claro, el lugar del presidente en una república, donde está el presidente hoy gobernando, eso también es de Dios. Aunque ellos hagan en nombre de Él cualquier cosa, pero Dios tiene todo anotado lo que van haciendo. Y algún día rendirán juicio. Por eso nosotros debemos orar por los que están en eminencia. Primero para que el Señor toque sus corazones, para que legislen con justicia y gobiernen con justicia. Y segundo, para que se conviertan a Cristo, salven sus almas. Tampoco los 3 varones judíos que no se arrodillaron ante la estatua. ¿Quiénes eran estos? ¿Cómo Gaspar, Melchor y Baltasar? No, ese no es. Sadrach, Mesach y Abednego. ¿No? No estaba durmiendo, se despertó y dijo Melchor, Gaspar y Baltasar. Todos podemos ver cómo
en este pasaje se nos muestra que Sadrach, Mesach y Abednego, desobedeciendo sin amedrentarse ni preocuparse por la orden del rey, gran rey Nabucodonosor, que era no era solo la máxima autoridad, sino que era el gobernante del imperio, era el hombre, como decir, el más grande. Ellos no tuvieron miedo aún que fueran a la muerte. Qué tremendos hombres esos, ¿no? Asimismo, tampoco los 3 astrónomos o magos que dice las Escrituras cuando nació el Señor, el Salvador, fueron avisados por una revelación en sueño que no volviesen a ver al rey Herodes y no lo hicieron, a pesar que habían quedado, sí, te vamos a avisar, Herodes. Nada, no le avisaron nada. Desobedecieron a un pedido del rey. Entonces acá nos está mostrando que no siempre hay que obedecer, como aquellas parteras cuando el faraón dio la orden de que mataran si era varón. ¿Se acuerdan? Pedro mismo, el apóstol, declara, según consta en el libro de Hechos 5:29, que le era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto es para vos también, no solo para el apóstol Pablo o para los pastores, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Vas a obedecer a Dios? Amén. ¿Amén? ¿Quién va a obedecer a Dios? ¿Van a obedecer a Dios? Sométanse a su palabra. ¿Por qué es obedecer a Dios? No, yo no tengo Jehová mi pastor, yo no tengo pastor, no creo en ninguno de los pastores, son todos unos sinvergüenza. A partir de ahora Jehová mi pastor, tú me pastorearás, Señor, personalmente a mí, aleluya. Y ese es un rebelde con causa y que el Señor no apoya, porque Él le dio la autoridad a la iglesia. Y dice, y ascendió el Señor a los cielos y repartió dones a los hombres y ministerios. ¿Para qué? Para servir. Finalmente, los padres de Moisés lo escondieron durante tres meses sin temor alguno a la desobediencia a un decreto del rey. Bien, tenemos varios casos en las Escrituras. ¿A alguien se le ocurre hacer caso a un loco? ¿A un pastor loco? Porque hay un peligro muy terrible, la idolatría. Porque está por un lado está el otro, el que no se sujeta, no le importa nada, qué sé yo, y está el que idolatra al pastor. Parece el perrito del pastor. Y si el pastor anda pecando, haciendo macana, y él está ahí al lado del pastor diciéndole que está todo bien. Esto también lo vi muy de cerca. Pero este principio de no obedecer a los reyes o a los presidentes que hacen cosas contra Dios, también es para dentro de la iglesia. Por eso, la costumbre de leer la Biblia todos juntos. A veces el pastor me está vendiendo gato por liebre y me dice otra cosa que no dice ahí, ¿no? El mismo principio se aplica dentro de la iglesia. Cuando un ministro es levantado por Dios, la sujeción, el sometimiento y la obediencia no solo, escuchen esto, no son obligatorias, no necesitan serlo, ya que se experimenta un verdadero privilegio, un verdadero placer seguir a un siervo auténtico de Dios. Ya no es un sometimiento por yo soy el pastor y acá ustedes, si no les gusta se van, ¿no? Bueno, hemos recibido un reporte del pastor Chuy que ya fletaron a varias iglesias, pastores con un currículum ministerial muy feo, ¿no? Donde maltratan a las ovejas, donde abusan de ellas en el sentido que las explotan servilmente. Yo conocí a un pastor que tenía en su iglesia como un campo de concentración. Y eran discípulos teóricamente, ¿no? Pero más que discípulos eran como esclavos. Y él tenía un micrófono en cada pasillo, en la habitación, y a la madrugada les gritaba: levántense, mangas de vago. Y los hacía bañar con agua fría. Todas esas historias yo escuché, me contaron de primera mano. Digo, como tratando de mostrar de que él iba a formar a los discípulos, ¿no? Y cuando es el Señor que los forma a través de su palabra. Entonces, el Señor nos guarde de tener tiranos y siervos malos dentro nuestro.
O sea, si yo me cuido de eso, de no maltratar a los hermanos, no espero menos de lo que están trabajando conmigo, ¿no? Porque a veces no, porque lo dijo el pastor, así que si no te gusta, fuera, ¿no? No, eso no debería pasar nunca. Si llega a pasar, ustedes me tienen que avisar. Si alguien les maltrató o alguien les faltó el respeto, ¿no? ¿Te imaginas? Hace lo que te digo y te pega un cortito y te amenaza, bajo amenaza te tiene, ¿no? Che, ¿cómo trabajas, hermano? ¿No? Que está amenazado. Así, tal como debe haber sido para los apóstoles, sujetarse a la autoridad del Señor, ¿no? Ahora, cuando el líder es líder por causa de acomodo, por ambiciones, porque hay gente ambiciosa que quiere llegar. ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué quiere ser cuando sea grande? ¿Doctor, abogado, bombero? No, pastor, ¿no? Pero quiere ser pastor para tener poder, para tener autoridad y bueno, etcétera, ¿no? Fíjense que hubo un caso tremendo en el año 78, algunos van a recordar este caso. La gente acompañó sumisa y obedientemente a un predicador llamado Jim Jones, que se llamó el Templo del Pueblo o Johnstone, en Guyana, él americano, ¿no? Llevó toda su gente, eran más de 1000 personas, a Guyana, que es una parte de ahí, al norte, bien al norte de Brasil, y allí instauró como un kibutz, donde era todo paz y amor, ¿no? Y él comenzó a abusar literalmente de la gente, y estaba loco el tipo, se creía Cristo. Tuvo hijos de diferentes mujeres con el consentimiento de sus maridos, estaban tan entregados, ¿no? Y estaban tan entregados que fue el suicidio del siglo. En masa se suicidaron 913 personas. Los padres y las mamás dándole un vaso con jugo y cianuro a sus hijos. Tomá, bebé, tomá que esto es por el Señor. Porque como que participaron en una cena, la última cena. Ellos sabían y tenían todos los bidones y los paquetes de cianuro. Ellos sabían que se estaban dando su vida por este predicador. Miren a lo que lleva la locura de seguir ciegamente a un hombre. Podríamos decir, el mal sometimiento o la mala sujeción o la mala obediencia. ¿A alguien se le ocurre hacer algo así? Seguir a alguien así. Lamentablemente, no sé si al borde del suicidio hubo otro David Koresh en Texas, en Estados Unidos, pasó algo muy parecido. Bueno, en Estados Unidos pasan esas cosas, ¿no? Pero realmente, ¿a quién se le ocurre pensar que puede llegar? Imagínense, hermanos, mañana vamos a ir todos a la selva, vamos a ir dejen su trabajo, su casa, vendan todo y tráiganme el dinero a mí, que yo tengo un lugar donde vamos a hacer un barrio cristiano. Así se comienza. Más de uno me dice, sí, pastor, vamos. Hay que buscar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer cada día? Y la voluntad de Dios es, amados, que nos edifiquemos mutuamente en la iglesia local. ¿A alguien se le ocurre, por ejemplo, hacer algo aparentemente bueno, loable, piadoso y honesto? Pero con un pero. Pero no es la voluntad de Dios. Ya que Él tiene otras tareas, otra designación para cada persona. Y hacer algo que Dios no te manda es un pecado. Redunda en pecado. ¿Pecado? ¿Por qué si estoy haciendo algo bueno? El rebelde, ¿no? ¿Por qué si estoy haciendo algo bueno? Es más, yo hago lo que nadie hace. Si estás haciendo lo bueno, seguramente que sí, pero recordá que hacer lo bueno no significa necesariamente hacer lo correcto. Porque hacer lo bueno es hacer algo que la sociedad aplaude y aprueba. Pero si hacerlo equivale a conllevar el no hacer la voluntad de Dios, estás en un problema, y el problema es desobediencia. En segundo término, algo así como equivocarse, fallar, yerro, errar el blanco. En cualquier circunstancia, la palabra griega para esto es armatías, que significa pecado. Errar es pecado.
Por eso no es errar, es humano, errar es pecado, armatía. Entonces cuando uno quiere hacer algo para Dios, pero es bueno, está buenísimo, voy a hacer tal cosa, pero Dios no te mandó, estás errando, que significa estás pecando. Vieron que no es fácil la situación, porque uno dice, bueno, si hago, ¿por qué hago? Y si no hago, ¿por qué no hago? Bueno, pues sométase a la palabra de Dios. ¿Queda claro, mis hermanos? Amén. Yo me someto, me sujeto gustosamente al liderazgo de mi pastor, pero tengo que considerar su conducta y qué es lo que me está ordenando la palabra de Dios, sujetándome a la palabra en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo de ayer. Hebreos 13:8. 13:8. Déjamelo, por favor. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es el 13:8. Bueno, amén a eso, ¿no? Pero no era ese texto. Yo me equivoqué. Acuérdense, no, le puse mal quizás el texto. Acuérdense de los pastores que les enseñaron la palabra de Dios, donde dice, es el mismo texto inicial. Considerad su conducta, ¿alguien se acuerda cómo sigue? Imitar su fe. Imitar su fe. Entonces yo considero la conducta de mi pastor e imito su fe. Lo miro e imito su fe. Porque si yo tengo problemas, mi pastor tiene 1000 problemas. Si yo estoy desanimado, el pastor a veces está peor de desanimado. Pero yo veo su fe, que confía en el Señor y a pesar de todo sigue adelante, entonces yo lo imito. A través de la palabra revelada, obedezco sin dudar, sin chistar, todo lo que venga de Dios. Pero jamás si viene de sabiduría humana. Siempre tenemos que tener esta claridad. Lo que es peor, de intereses personales o de otra índole. Hoy venía escuchando la radio y le contaba a mi nena, a mi hija, que decía la predicadora, una pastora, ¿no? Y la hacía hablar, y la mujer le oraba, y decía, me duele acá, me duele allá, bueno, y empezó a hablar y comenzó a sacarle que ella recibió una herencia. Llegó, pobre mujer, empezó a decirle, no, pues yo cobré una herencia de una propiedad muy grande, que es mucho dinero. Empezó a contarle por la radio. Uy, la otra decía, bueno, hermana, a ver, vamos a orar, no olvidémonos de todo. Y empezó a hacer orar. Bueno, a ver, repite conmigo. Declaro mis rodillas sanadas, porque tenían problemas de rodillas. Declaro bendición, y en un momento interrumpe la mujer, era para el humor. Decía, también quiero, pastora, perdón, quiero que ore por mi marido, porque yo no sé, yo le pregunto a Dios, ¿por qué me tocó esta porquería de marido? Dice. Porque el otro marido que tuve, dice, era la mujer samaritana, ¿no? No era viuda. Y dice, no, hermano, olvídense de su marido, vamos a orar por su marido, le dice la pastora. Ahora repita conmigo, mamá. Y cuando llega le dice, y prometo ir a la iglesia y llevar una buena ofrenda, le dice la pastora. Y llevar una buena ofrenda, sí, amén, sí. Bueno, hermana, ya le prometiste al Señor. Qué jugadora, ¿no? Hermanos, esas son gente con mala intención. E increíblemente, como a la gente no le gusta leer la Biblia, es analfabeta espiritual. Entonces aparecen estos líderes que le dicen lo que tienen que hacer, como son vagos para estudiar la palabra, entonces prefieren que le traigan precocinado, algo así, microondas, algo, no, comida chatarra, no la palabra. Y le sacan todo el dinero. Yo sé muy bien que no siempre se escuchan este tipo de sermones. Pero lamentablemente o afortunadamente, según como vos lo veas, tengo que decirte que esto no es otra cosa que la Biblia, que la palabra de Dios. La iglesia es de Dios, amén. Y solo tiene lugar en su comando. La cabeza es Cristo y los que obedecen son los que están en el cuerpo, amén. Hicimos la prueba, ¿no? A ver, muevan su pie izquierdo. Hagan así, para atrás.
El pie derecho, ¿no? Muevan el hombro derecho. El hombro izquierdo. Saquen la lengua. Ustedes hicieron esos movimientos porque dentro de todo funciona el cuerpo, ¿no? Que a veces se acalambra o pasa algo, ¿no? Pero, ¿saben por qué obedeció? Porque el cerebro dio una orden. Porque la cabeza dio una orden. Entonces, cuando Cristo da una orden, el cuerpo se mueve para donde tiene que ir. Cuando no se mueve el parte del cuerpo, o es una prótesis, o está muerto. O tiene una parálisis. ¿Y cuántos saben que el cuerpo del Señor no es paralítico? El que de buen entendedor reciba la palabra. Amados, Dios no transgrede sus leyes por ninguno de nosotros. Dios es tanto amor, pero también justicia. Es tanto misericordia como fuego consumidor. Por favor, no descuarticemos la Biblia a nuestra conveniencia. Yo la vez pasada comentábamos con Luisito, y me recordaba una predicación del pastor Chuy, cuando en una situación que un pastor lo llama asustado. Y le dice, pastor, ha habido una situación donde había una predicadora y estaba predicando y hablando y diciendo un montón de cosas. Y el Señor le habla, justo estamos hablando de los dones, ¿se acuerdan? Los martes. Y el Señor le dice, dile que se arrepienta de sus pecados. No, porque yo, aunque soy el profeta que recibe la palabra, dile. Entonces, en un momento se para y le dice, y esta mujer negó todo. Negó todo. Y la persona cae al suelo. Estaba predicando, como yo estoy predicando ahora, cayó al suelo. Y bueno, de repente siguió el servicio, la persona estaba ahí. Y cuando van a tocarla estaba muerta. Dice, ¿qué hago, pastor? Tengo una persona muerta en el púlpito. El juicio de Dios. Cuando le hicieron los estudios, su corazón estalló. No tenía el corazón, estaba totalmente deshecho el corazón. Amados, debemos tener temor de Dios. Yo tengo temor de Dios, la verdad, por la parte que me toca. Tengo temor de Dios. Pero no solo por el hecho de que podamos perder la vida por imprudencia, sino que podamos perder la vida eterna por negligencia. Vamos a otra parte. Hablamos de la sujeción en la iglesia. Hablemos de la sujeción en la familia. Efesios capítulo 6, versículo 1. Efesios 6, 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Cuántos hijos hay aquí? Igual nunca se enfoca para que lo pueda dar miles. ¿Cuántos hay allá atrás? Hijos, que viven con sus papis, ¿no? La sumisión es la sujeción voluntaria de un inferior. La sumisión es la sujeción voluntaria de un inferior en punto de orden. A uno que tiene derecho de mandarle en el Señor. Es decir, sujetarte a tu padre en el Señor. El hecho de que tanto los padres como los hijos estén en el Señor expresa el elemento en la obediencia que debe realizarse, porque es un mandato, y el motivo por el cual ha de practicarse. Se dice en Colosenses 3:20, no lo busquen, hijos, obedecer a vuestros padres en todo. En todo. ¿En cuánto, hijos? En todo. En el Señor, aclara. Porque uno puede tener un padre medio sinvergüenza que le dice, tráeme esa revista de Triple X, nómbramela. ¿No? No está diciendo que debamos transgreder la ley de Dios. Padres, ya de hijos más chiquitos. Hijos chiquitos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, no sé hasta cuándo, ya le perdí la mano como los chicos de la edad. Pero disciplinen a sus hijos pequeños. No se dejen dominar por ellos, porque mañana sufrirán las consecuencias por las negligencias de hoy. Generalmente los que no aceptan disciplina son aquellos que no van a aplicar disciplina a sus hijos. Y no, pobrecito, a mí me pegaron mucho. ¿Qué te van a pegar?
Si no, disciplinarías a tus hijos, pero no por venganza, ¿no? Porque uno dice, yo, así mi abuelo me hacía así, ¡pah! Y le pegaba uno al hijo, ¿no? Un día me contaron uno que tenía 7 hijos y los castigó a los 7. Y el mayor, que más o menos hablaba, papá, ¿por qué no pegás? Y por las dudas, dice. Porque ahora vamos a ir a una fiesta, a una reunión, dice, en la casa de los González. Igual con que agarren, manoteen comida, bueno, ustedes me van a mirar a mí, cuando yo les digo agarran. Y eran, bueno, los que de la antigua educación, más o menos, se acordarán que era así, ¿no? Dice, vos que, te dijeron que tenés que ir al psicólogo, vení, entrá a la habitación que ahí está el psicólogo. Sacaba el cinto después, ¿no? Amados, hay padres que parece que le tienen miedo a sus hijos. Y sus hijos lo tienen de aquí para allá, los padres. Vez pasada, no, gracias a Dios no lo dije yo, ¿no? Pero vez pasada decía un pastor así de México, dice, están el pastor hablando con el papá y el pibe así dándole vuelta a trompo al padre. Y el otro colgado en la araña así de la iglesia, ¿no? Y está ahí, ¿no? Y él, impávido. Dice, no, decía este pastor, decía, no, papito, lo que tenés que hacer, pastor, me disculpa un segundo, y lo llevas al confesionario, ahí al cuartito, que se escuche, sale. Dice la palabra del Señor, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece a su hijo. Es la palabra de Dios. El título del mensaje es sométanse a su palabra o sometidos a su palabra. ¿Qué dice su palabra? El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Amados, a nuestros hijos, por ellos podrán decir otra cosa, ¿no? Pero a nuestros hijos nosotros no le hemos físicamente torturado por mucho tiempo. Los primeros 15 años, más o menos. No, pero fueron castigos, digamos, quirúrgicos, ¿no? En el momento. Y entonces, cuando iban a hacer algo, se acordaban. Venía a memoria, el Espíritu le traía a memoria esos latigazos. No eran muchos, 2, 3, pero... Y eso hace que, no, por miedo al principio, después se van entendiendo, ¿verdad? Yo soy padre. Porque si uno no es padre, decimos que habla si uno no sos papá, uno sabe lo que es. Pero el que es padre sabe que la disciplina le evita tristezas y problemas al hijo y amargura a los padres. Dice otro, el que leí primero es Proverbios 13:24, el otro Proverbio es 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Vamos a leer otro texto, 1 de Timoteo 3:4 al 5, hablando de la sujeción dentro de la familia. Hablamos de los hijos. Ahora vamos a hablar de un poquito más de esto y vamos por otro punto. 1 de Timoteo 3:4 al 5. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Algunos tienen la musa, el berretín, los que no son porteños no van a entender lo que le estoy diciendo. Tienen la ilusión, o el deseo, el anhelo de ser pastores, o ser líderes, o manejar grupos. Ahora son líderes de células, etc., ¿no? Pero la palabra dice, debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Ese es el requisito para el ministro. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, pregunta, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Desconfía de un pastor que sus hijos avergüenzan a sus padres. Hay casos que un hijo ya mayor de edad decide seguir por sus caminos y no seguir al Señor, pero a voluntad de él y fuera de su casa, bueno, es otra historia. Pero bajo la sujeción del padre, debe respetar las leyes o los estatutos dentro de la casa. El triunfo o el fracaso en el manejo de la casa indica la capacidad o la incapacidad para administrar cualquier ministerio dentro de la iglesia, ni hablar del pastorado. El otro punto árido de la sujeción tiene que ver ya no con